El sol abrasador del desierto se rendía ante el esplendor inabarcable de Jerusalén, una ciudad bañada en el oro puro de su era más gloriosa. El viento cálido soplaba desde las montañas, cargando consigo el aroma denso y embriagador de la mirra, el incienso y la resina del cedro del Líbano. En el centro de este mundo de perfección absoluta se alzaba la silueta colosal del templo, un monumento de piedra blanca y metales preciosos que parecía desafiar las leyes de la tierra y aspirar a tocar el firmamento. No era una construcción humana ordinaria, pues las manos que tallaban sus cimientos no pertenecían únicamente al reino de los mortales. En el salón del trono, sentado sobre el estrado de marfil flanqueado por leones de oro macizo, gobernaba el hombre que había sometido al mundo visible e invisible, Salomón, hijo de David, rey de Israel. Su túnica de lino fino caía con la gracia de un soberano que no conocía la derrota, y en su mano derecha, reflejando la luz que entraba por los altos ventanales, descansaba el sello de Dios, un anillo de un brillo inescrutable, forjado con la autoridad del cielo, capaz de someter a las bestias más antiguas del abismo. Con un solo movimiento de sus dedos, el rey ordenaba a los vientos. Con una sola palabra, espíritus inmemoriales arrastraban bloques de piedra que 1000 hombres no podrían mover. Era el dominio absoluto, la paz impuesta a través del peso aplastante de la sabiduría divina. Cada rincón del reino respiraba orden, una simetría perfecta dictada por la mente de un monarca que parecía haber trascendido su propia humanidad para convertirse en la sombra misma de Dios sobre la tierra. En el silencio de la medianoche, cuando el palacio dormía y las antorchas se reducían a ascuas palpitantes, Salomón descendió a las entrañas del templo aún inacabado. Sus pasos resonaban en la piedra fría, ecos solitarios en la inmensidad del Santo de los Santos. Se detuvo ante el altar, donde la presencia divina, la Shekinah, latía como un corazón invisible en la oscuridad. El monarca, el sabio entre los sabios, cayó de rodillas. El oro de sus ropajes se arrastró por el polvo sagrado. Levantó la mirada hacia el velo que cubría el misterio eterno y habló no con la voz de un rey, sino con la vulnerabilidad de un hijo. Señor del universo, he encadenado a las sombras para que construyan tu morada. He obligado a los príncipes del infierno a cargar la piedra angular de la pureza. ¿Es esta la cúspide de la paz? Cuando el último demonio haya colocado la última piedra, cuando la oscuridad haya sido vaciada para llenar la luz, ¿qué quedará? ¿Acaso el mal puede ser redimido por el sudor de su servidumbre? Salomón aguardó, su respiración se detuvo, esperando el trueno, el susurro del viento, la cálida confirmación del Creador. Pero no hubo nada. Un silencio vasto, pesado y sofocante, descendió sobre la cámara. Un silencio que no era paz, sino un abismo de preguntas sin respuesta. Una ráfaga de aire helado, impropio del desierto, barrió el suelo y extinguió la llama perpetua de la menorá. En la negrura repentina, el rey comprendió con un escalofrío en la sangre que aquel mutismo divino era un presagio, la quietud antes de la tormenta. Porque en las sombras profundas bajo los cimientos, la sumisión era solo una máscara. Asmodeo, el rey de los demonios, no dormía. Encadenado por hierro frío y sellos arcanos en las canteras subterráneas, el espíritu de la lujuria y la ira trabajaba la piedra, pero su mente tejía la destrucción. Susurros inaudibles trepaban por las grietas del templo, deslizándose como serpientes venenosas hacia los aposentos del palacio. Asmodeo no atacó con fuego ni con garras, atacó con la debilidad más antigua del hombre. Infiltró sus promesas en los sueños de las esposas extranjeras de Salomón. Las princesas de Egipto, de Moab, de Amón, comenzaron a extrañar a sus antiguos dioses.
Pequeños ídolos de madera y bronce aparecieron ocultos en los jardines de cedro. El incienso sagrado comenzó a mezclarse con el humo dulzón y denso de las ofrendas paganas. Y más insidioso aún, el demonio sembró la semilla del orgullo en el corazón del propio rey. Al contemplar la magnitud de su obra, Salomón comenzó a ver su propio reflejo en lugar de la gloria de Dios. La perfección del reino empezó a podrirse desde adentro, una manzana dorada ocultando un núcleo plagado de gusanos. El oro del templo parecía opacarse bajo la luz de la luna, y los cantos de los sacerdotes perdieron su fervor, ahogados por las risas lejanas que resonaban desde el harén. La tensión invisible estalló bajo el sol del mediodía, en la gran cantera del sur, donde los demonios extraían la roca viva. La rebelión tomó forma. Ornías, un espíritu de viento y fuego, rompió el yugo de plata que lo ataba. El caos estalló, cadenas rotas, gritos humanos, sangre en el polvo. Los bloques gigantes de piedra caliza cayeron aplastando a los capataces mortales. Los demonios aullaron, liberando siglos de odio contenido. El cielo se oscureció con la arena levantada. Salomón llegó en su carro de guerra, sus ojos fijos, sin miedo. Bajó a la arena. Los demonios arremetieron, bestias de humo y garras de obsidiana. El rey levantó la mano, el sello brilló. Una luz cegadora partió el aire, cortó las sombras como una espada. Los espíritus retrocedieron, chillando en agonía. Salomón pronunció los nombres sagrados. La vibración rompió el suelo. Ornías cayó de rodillas, aplastado por una gravedad invisible. Asmodeo desde las profundidades rugió, pero sus cadenas se endurecieron, quemando su esencia inmortal. La rebelión fue sofocada en instantes, el dominio fue restaurado, pero el rey, respirando agitadamente, caminó entre los escombros, se detuvo ante el cuerpo destrozado de un joven albañil humano. La sangre manchaba la piedra sagrada destinada al altar. Salomón cerró los ojos, sintiendo el peso aplastante de su arrogancia. Había vencido, pero el precio era la inocencia. Comprendió, con amargura, que forzar a la oscuridad a servir a la luz no eliminaba la maldad, solo la enfurecía. La verdadera guerra no estaba bajo sus pies, sino que acababa de comenzar. Sin embargo, la autoridad del rey sabio debía mantenerse firme frente al mundo, un faro de justicia inquebrantable a lo largo de los años. La fama de su poder atrajo a soberanos de tierras ignotas, y ninguna fue más enigmática que la reina de Saba. Cruzó el desierto con una caravana de riquezas incalculables y enigmas forjados en la magia oscura de sus ancestros, buscando probar si aquel hombre era un simple hechicero o el portador de la verdad absoluta. Entró al palacio de Salomón, caminando con arrogancia, pero el rey, previendo las ilusiones de su mente, la recibió en un salón cuyo piso estaba cubierto de cristal puro, polido sobre agua en movimiento. La reina, engañada por sus propios sentidos que la magia no pudo salvar, levantó su vestido creyendo que se mojaría, revelando su vulnerabilidad ante la claridad impecable de la sabiduría del monarca. Salomón no la humilló. Con paciencia desmanteló cada uno de sus oscuros acertijos, limpiando su mente de la influencia de ídolos muertos, y la reina, maravillada, reconoció la majestad del único Dios vivo, rindiendo la oscuridad de su nación ante la luz de Israel. Tiempo después, la piedad del rey se extendió a los más humildes, cuando un muchacho de su propia corte comenzó a marchitarse, su vitalidad drenada cada noche por un demonio vampírico que habitaba en los vientos del desierto. Salomón no movilizó un ejército. Con serena autoridad entregó su anillo a su capitán Benaías, ordenándole que marcara a la bestia. El capitán emboscó al espíritu, le arrojó el anillo, atándolo al instante. La bestia fue arrastrada a los pies del trono y obligada a tallar madera en el bosque libanés, salvando la vida del joven.
Estas victorias solidificaron el mito. El mundo entero supo que el rey de Israel no solo construía un imperio de piedra, sino un santuario de justicia que amparaba desde la reina más opulenta hasta el huérfano más indefenso. Pero el alma de Salomón estaba cansada, desgastada por los años de sostener el peso de ambos mundos. En la hora más oscura y silenciosa de la noche, descendió a la cripta más profunda, donde la oscuridad era casi líquida y el clor penetraba hasta los huesos. Allí, colgado de cadenas rúnicas que ardían con un fuego azul eterno, estaba Asmodeo. No hubo espadas dibujadas, ni espíritus en el aire. El rey se paró frente a la bestia inmemorial, desarmado, solo iluminado por el tenue fulgor del sello en su dedo. Asmodeo levantó una cabeza monstruosa, pero sus ojos brillaban con una inteligencia antigua y maliciosa. Construyes una casa para la eternidad, con manos condenadas, Siseo el demonio, su voz resonando como en piedras de molino. Cada columna está impregnada de mi hálito. Tu templo está maldito desde su concepción. Te crees el maestro, Salomón, pero amas a tus esposas paganas. Ellas traen consigo a sus dioses de barro, y tu corazón de carne se ablanda por sus gemidos en la noche. Salomón no apartó la mirada. Su voz fue un látigo sereno. Eres una herramienta, una bestia que tira del arado de Dios. Tus mentiras no tienen poder donde la verdad ha sido establecida. Asmodeo rió, un sonido seco que hizo temblar el polvo de los siglos. Y cuando la bestia rompa el yugo, rey humano, ¿a quién aplastará el arado? Yo vivo en las sombras de tus dudas. Has permitido que el incienso a Moloch arda en tus colinas. Yo no necesito romper tus sellos. Tú, con tus propios pecados, los estás abriendo desde adentro. El rey apretó la mandíbula, sintiendo el hilo helado de esa verdad perforar su orgullo. Estaban solos en la oscuridad, un dios falso y un rey que comenzaba a dudar de su propia corona, librando la batalla más feroz no con armas, sino con el veneno ineludible de la verdad. El día de la consagración del templo, la catástrofe que el demonio había profetizado se desató. El cielo sobre Jerusalén se tornó de un rojo enfermizo, como sangre derramada sobre el sol, un eclipse antinatural. Las transigencias de Salomón, los altares ocultos erigidos para complacer a sus esposas extranjeras, habían debilitado el tejido espiritual del reino. En el momento exacto en el que los sacerdotes se preparaban para ofrecer el sacrificio sagrado, los sellos protectores en las criptas se resquebrajaron simultáneamente. Una onda de choque invisible barrió la ciudad. El templo tembló, las columnas de mármol crujieron. Miles de demonios liberados de su servidumbre forzada se materializaron en formas monstruosas de sombra y fuego. El pánico se apoderó de las multitudes. Los soldados de Israel vacilaron, arrojando sus armas ante horrores que ninguna espada podía cortar. Asmodeo emergió de la tierra, colosal, envuelto en llamas oscuras, avanzando hacia el altar para profanar el santo de los santos. Salomón, envejecido y fatigado, dio un paso atrás. El anillo en su dedo parecía pesado, muerto. La oscuridad cerró su cerco, fría, devoradora. El rey cayó de rodillas. No levantó el anillo para comandar, no pronunció palabras de arcano a arcano. Rompió su vestidura real y lloró, no como el amo de los espíritus, sino como un hombre quebrantado, arrepentido de su soberbia, suplicando el perdón del Creador. Señor, sálvalos de mi estupidez. Ese acto de sumisión absoluta, esa rendición del ego, fue el verdadero sello. El cielo se desgarró, un pilar de luz pura, de un blanco incandescente y aterrador, descendió directamente sobre el templo. La gloria de la Shekinah no vino a habitar una casa de piedra construida por demonios, sino a responder al clamor de un corazón contrito.
La luz barrió el patio. Los demonios chillaron, desintegrándose en ascensas volátiles bajo la pureza del fuego divino. Asmodeo fue arrojado violentamente de vuelta al abismo eterno, sellado no por el anillo de un rey, sino por la autoridad directa del Dios Altísimo. El templo quedó en pie, bañado en una calma celestial, mientras Salomón permanecía postrado, comprendiendo finalmente que el verdadero santuario que debía proteger siempre había sido su propia alma.